Esta actualización nosotros consideramos que era necesaria porque el estatuto vigente se lo redactó y aprobó en 1990 y se reglamentó 3 años después, en 93. De esa época a ahora han sucedido muchas cuestiones, han cambiado conceptos, se ha incrementado la planta docente, se ha aumentado, se hicieron más de 1.300 escuelas. Eso conlleva también una consideración diferente de lo que era el alumno en los años 90, que era un sujeto pasivo de la educación, y hoy lo consideramos un sujeto activo de un proceso de enseñanza y aprendizaje. En esa época lo importante era la enseñanza, ahora consideramos que el aprendizaje no puede estar fuera de la cuestión. Así que en una síntesis que se retroalimentan permanentemente la enseñanza y el aprendizaje. También se considera al estudiante, al alumno, como un sujeto de derecho. Así que dentro de los derechos humanos fundamentales que plantea nuestro gobernador y que integra la línea de vida, la educación es uno de ellos en forma inalienable. Por otro lado, no existen sistemas políticos que no cuenten con la educación. Es decir, todos los sistemas políticos tienen una educación determinada acorde al sistema político, acorde a la ideología, las bases filosóficas que sostienen ese proyecto político. Nosotros tenemos un proyecto que es Modelo Formoseño, que estamos construyendo hace 22 años, conducido por el doctor Infram, que necesitaba y necesita una educación acorde con el modelo para que se pueda retroalimentar el proceso de crecimiento comunitario y crecimiento individual. Es decir, el modelo formoseño plantea una sociedad solidaria, plantea la justicia social, plantea que la educación es una cuestión de Estado y entonces la educación tiene que formar personas, como lo dice nuestra ley provincial, que dicho sea de paso, en este tiempo también se modificó la ley nacional, la ley provincial, las leyes acordes o concordantes con estas leyes madres, que hicieron necesario plantearnos una actualización del ordenamiento jurídico, laboral, de derechos, obligaciones, plantear las nuevas modalidades educativas que han aparecido, los niveles de educación también, y pensar que nosotros estamos formando personas que les ayudamos a construir un proyecto de vida basado en la solidaridad, que es lo que refleja esa aserción de que la educación es el nuevo rostro de la justicia social. Y necesitábamos adecuar las estructuras legales. Entonces veíamos como oportuno empezar a trabajar en eso. Así fue como empezamos a conversar con los gremios, se invitó a los gremios, hicimos un relato de lo que nosotros buscábamos en forma de anteproyecto, se le presentó a los gremios y ellos también opinaron fuertemente sobre estas cuestiones. Y además, para que no haya intermediarios que malinterpreten la propuesta y malinformen a los docentes, ese anteproyecto lo colgamos, lo pusimos en la página oficial del gobierno, habilitando un correo electrónico por donde nos hemos comunicado con los docentes. Recibimos muchos correos electrónicos con aportes, con propuestas. Algunas son para la ley y otras para el decreto reglamentario. Así que ya tenemos un cúmulo de cuestiones que ya nos van a facilitar después la reglamentación de la ley cuando la ley se apruebe. Y uno recuerda la década del 90, donde la educación se la tenía allá por el piso y la educación técnica casi no existía. Con los años eso se fue modificando, pero es como que en su momento se la trató de hundir a todo lo que era la educación técnica. Digo, y en estas actualizaciones, si se toma esa época, no estaba, no se tenía nada de eso. Y prácticamente no, se la tomaba como una educación secundaria común con un taller
de suplemento. No era la técnica, la especialización. Claro, y los docentes, teníamos serios conflictos con los docentes porque hay espacios generales de la educación, de la formación de las técnicas y agrotécnicas y formación profesional, que indudablemente lo tiene que hacer un docente específico. Pero hay espacios, como la parte técnica, especial, la parte de trabajo práctico, en la que es necesario el concurso de profesionales o de técnicos que no tienen el título docente, pero jamás van a reemplazar a un docente. Es decir, no van a entrar, no entran en la carrera docente, porque claro, no tiene el título fundamental, que es el título docente. Nosotros respetamos irrestrictamente el derecho del docente. Absolutamente. Para nosotros el título docente es el que habilita para el trabajo de la enseñanza y aprendizaje. Los otros son auxiliares que ayudan, complementan, completan la tarea específica del docente. Y en esto de ir actualizando precisamente estos temas, ¿cómo es el diálogo con los gremios, con los gremialistas? ¿Cómo se está hablando con ellos? Y después, bueno, usted me dice que el resultado está a la vista y la gente puede opinar, pero aún con todo eso, por allí se juega con un cruce de informaciones, como que al docente le van a sacar derechos. Claro, no, los gremios que se han sentado a charlar con nosotros y que seguimos conversando con ellos, intercambiando opiniones, han leído el proyecto y no ven daño a los derechos de los docentes. Por eso siguen sentados con nosotros, porque si ellos no defienden los derechos de sus afiliados, mal le va a ir. Pero ellos han leído el proyecto y han visto que no se toca absolutamente ningún derecho a los docentes. Bueno, pero está bien, eso lo plantean algunos, pero no todos. Digo, en algunos casos se juega con lo que quieren hacer a nivel nacional, en esto del aumento de la edad jubilatoria, por ser los docentes, tener una jubilación especial, o el de los policías, a nivel nacional se quiere avanzar sobre eso, y como que están trayendo el problema a la provincia. Eso es claramente malintencionado, porque el docente sabe, y a pesar de eso por ahí cree alguna de esas versiones, pero la mayoría de los docentes tienen bien claro que la jubilación del docente en la provincia de Formosa está consagrada en la Constitución provincial. No se puede cambiar ese mínimo de edad, no de edad, sino de tiempo de trabajo, que son los 25 años de servicio, sin considerar la edad de la persona, que es con la condición mínima para jubilarse. Es decir, uno puede tener 45 años porque se recibió a los 20 o a los 22 de docente, claro, sí. Entró a trabajar antes de los 50 años, ya puede estar en condiciones de ser jubilado. Pero eso no se puede cambiar si no se cambia la Constitución. Para cambiar la Constitución tiene que salir primero un llamado a un Congreso Constituyente, hay que elegir los congresales constituyentes que cada partido pondrá a consideración de la ciudadanía, y además son puntos específicos a tratar en el Congreso Constituyente. No se puede decir, vamos a hacer un Congreso Constituyente, vamos a modificar la Constitución. No. ¿Qué artículo querés modificar? Es la tonta. Este y este. Yo no estoy de acuerdo con ese otro. Bueno, vamos a modificar estos otros. Es decir, es un trabajo que implica a todo el espectro político en la discusión. No se puede decir nomás alegremente voy a cambiar un artículo de la Constitución. Imposible. Y en este caso, profesora, los gremialistas están aportando desde sus sectores gremiales, aportan a las reuniones, aportan más datos, porque hablaba de un correo, del aporte que hace la gente, los docentes de diferentes sectores, que no es una tarea fácil la docente, ¿eh? Es difícil, estar al frente todos los días, usted lo sabe, estar al frente es difícil, pero por eso, porque están al frente, conocen las situaciones de cada zona. ¿Aportan más todavía? Cuando vieron y leyeron la actualización, ¿aportaron más? La tarea docente es apasionante, es muy dinámica, y entonces también es el momento
necesario y además oportuno para actualizar este estatuto. Y en cuanto a esta tarea de los gremios, entendemos a los gremios como estos organismos que defienden los derechos de los docentes, y con ellos se está trabajando en distintas reuniones que se fueron dando tanto en el ministerio como en otros ámbitos, y fueron apropiándose del primer borrador, aportando también desde cada uno y desde adentro de cada uno de los gremios a través de sus representantes, y también teniendo en cuenta esto que mencionaba también el ministro, acerca de la habilitación de un correo, a través de un correo, mediante la página que tenemos habilitada, para recibir los aportes de los docentes de cualquier lugar de la provincia, considerando que ya tenemos conectividad y la posibilidad de hacerlo desde cualquier momento, desde su misma escuela, en un momento X. Todo docente tiene acceso. Todo docente tiene acceso y pudo hacerlo. De hecho, recibimos muchísimas apreciaciones desde las escuelas y desde los docentes que, bueno, hacen a la ley, pero la gran mayoría hacen al cuerpo de lo que sería el decreto reglamentario. Y bueno, todos también mencionando la necesidad de hacerlo y aportando, por supuesto. Y en esto de la necesidad de hacerlo tenemos que tener siempre presente lo siguiente. En nuestro estatuto del docente, la ley 931, una ley, la verdad que excelente, con tanto plasmado en ella, que hizo a nuestra tarea docente, pero en los 90. Si analizamos educación secundaria, nomás así rapidito, era impensado en ese tiempo los ciclos básicos secundarios rurales, por ejemplo, la educación secundaria obligatoria. Los ciclos básicos secundarios aparecen 17 años después. Bueno, así también vayamos a educación superior. Y bueno, era impensado tener hoy institutos de formación docente cada 30 kilómetros en la provincia de Formosa, con esa oportunidad para nuestros estudiantes. Entonces es ahí que tenemos profesores, tenemos docentes específicos para la mayoría de los espacios curriculares. Entonces, ahí está la necesidad de esta actualización. Y bueno, educación técnica. Fíjate, teníamos 2 escuelas agrotécnicas en la provincia de Formosa, 2 nada más, que todos querían llegar a la escuela agrotécnica, pero era casi imposible por las distancias, por esta cuestión de las rutas, la infraestructura, la posibilidad del interior. Hoy tenemos la oferta de educación técnica puesta a disposición en la provincia de Formosa. Y ahora, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué fecha se maneja? ¿En qué proceso está esta actualización? ¿Qué fecha se maneja como para ir cerrando este trabajo? No, ahora no podemos hablar de fecha porque ya no depende de nosotros. Es decir, nosotros como ministerio hemos cumplido una serie de pasos que necesariamente se tienen que dar para que ahora el Poder Legislativo lo pueda analizar, lo pueda ver la oportunidad de cuándo se va a aprobar, cuándo se va a convertir en ley. ¿Y esta charla con los gremios cuándo terminaría más o menos? No, la charla con los gremios eso continúa siempre permanente, sí. Hay un artículo en la ley vigente, la 931, que se repite también en este nuevo proyecto, que es que se conforma una mesa de trabajo de consulta, opinión, seguimiento, transformaciones, pero de consulta permanente con representantes del ministerio y representantes de los gremios que representan a los docentes. Y en función de eso se ha trabajado ahora, en ese marco hemos trabajado, y ese marco es permanente, continuo. Hace poco tiempo el Congreso Pedagógico. Digo, la cantidad de docentes que se inscribieron y que participaron, no solamente en lo que ha sido una presentación, sino en las diferentes charlas en los establecimientos educativos, no solamente en el cincuentenario, en varias escuelas más, es impresionante. Necesitamos un espacio para escuchar a los docentes, un espacio para que los docentes se puedan expresar
puedan intercambiar ideas, experiencias, procesos didácticos, es decir, todo en el marco de la formación permanente, del perfeccionamiento permanente de los docentes, que traían las cosas de su escuela a poner en consideración de los otros colegas. Esa escucha, esas opiniones, muchas de ellas fueron utilizadas para transformar o actualizar de ahí surge la necesidad de actualizar el estatuto, porque veíamos que ya dificultaba, el vigente dificultaba muchas acciones que el docente quería llevar adelante. Una aclaración, sí, porque no solamente dijeron que íbamos a transformar las condiciones para jubilación, que se iban a jubilar a 70 años. Ese es un proyecto de la nación, no es un proyecto provincial. Hay que confundir las jurisdicciones. Por ahí dijeron que íbamos a tocar los sueldos. No, los sueldos no se tocan. Los sueldos absolutamente, lo dijo el contador Antinori. El sueldo es un derecho también fundamental, el derecho al salario digno, que es más, se actualizan todos los años, y Formosa la actualizó en un 30% para este año, una cifra que la nación andaba por los 17. Sí, sí, muy amplia con respecto. Sí. Muy diferente. Pero porque a nosotros, como provincia, tenemos la posibilidad de hacerlo, sin engañar y sin endeudarnos, sin perjudicar a los otros integrantes de la comunidad formoseña.